Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo sobre ansiedad y tenemos la idea, o mejor dicho, la técnica o una de las técnicas que nos va a dar muchísimos recursos y sobre todo muchísima ayuda para poder controlar la ansiedad. Fijaos que hoy os traigo aquí una técnica que es absolutamente demoledora a la hora de controlar la ansiedad y vamos a hablar sobre ella, vamos a hablar sobre cómo implementarla, sobre cómo trabajar con esta técnica y sobre todo cómo hacer que nos haga sentir muchísimo mejor en el ámbito de la ansiedad, en el ámbito del desarrollo personal y sobre todo de cómo controlar esos síntomas de la ansiedad. Fijaos que aquí tengo una infografía que me va a ayudar muchísimo a poder entender cómo funciona la técnica y cómo podemos a través de ella reducir los síntomas de la ansiedad, reducirlos hasta un nivel muy controlable, hasta un nivel que bueno, pues nos permita tener la capacidad de implementar seguramente un trabajo que se puede pues eso, ir aprendiendo en terapia, se puede ir aprendiendo a base de bueno, pues la experiencia personal de cada uno con los síntomas, pero sobre todo para personas que de repente le viene esa ansiedad tan grande y que necesitan una técnica específica para poder controlarla. Entonces, hablando de el miedo y sobre todo del miedo a la curiosidad, guía para puntuar la ansiedad. Esta técnica está basada en el reconocimiento de los síntomas y sobre todo también en la percepción y puntuación de los mismos. Con ella vamos a poder transformar la ansiedad en un objeto de estudio curioso, ¿vale? Una vez que la tengamos transformada en ese objeto de estudio curioso, podremos distanciarnos de ella. Por lo tanto, distanciarnos también de los síntomas, que es algo que necesitamos, algo que ahí sí nos va a dar la capacidad de poder, bueno, pues controlar la situación, ¿no? Bajar al cuerpo y observar conscientemente activa la corteza frontal, calma la amígdala y ayuda a diferenciar una sensación real de un pensamiento catastrófico. Siempre que tenemos ansiedad o que nos vienen los síntomas de la ansiedad, vienen como ese pensamiento de se acabó, de me encuentro súper mal, de me voy a morir. Esa es la idea de la ansiedad, ¿no? Esa es la idea que nos lleva a aferrarnos a esa emoción y, bueno, pues a dejarnos llevar sobre ella y de repente perder la noción de que estamos aquí, en el ahora, de que nada nos puede separar de este momento presente. Si dejamos que eso nos lleve, es porque nos alejamos de el reconocer lo que nos está pasando. De esta manera vamos a poder trabajar esa percepción. Estamos aquí, estamos ahora, yo soy capaz de percibirme en este momento. Entonces, dentro de esta idea, sí que podemos, sobre todo, voy a mover aquí la ficha, sobre todo, prepararnos para ese enraizamiento, como lo llamamos aquí en esta infografía, que es detectar el surgimiento inicial de la ansiedad. Cuando detectamos ese surgimiento es cuando podemos empezar a trabajar sobre la técnica. Y lo más interesante de esto es que cómo empezamos a notar esas señales de ansiedad. Siempre que hay personas que tienen una ansiedad continua, que tienen un nivel de ansiedad constante. Cuando yo tenía ansiedad, ese nivel de ansiedad siempre era el mismo, ¿no? Cuando uno tiene una ansiedad generalizada, es como que vive constantemente dentro del miedo y empieza a limitarse poquito a poco, empieza a perder ese control y sobre todo ese control y esa percepción sobre el momento presente. Yo recuerdo que cuando tenía ansiedad, mi nivel de ansiedad, y lo vamos a ver aquí con la puntuación, siempre era de 7, 8, 6, ¿no? Eran niveles importantes, niveles que además afectaban no solamente en momentos puntuales, sino que afectaban constantemente. Yo tenía presión en la nuca, yo tenía los brazos agarrotados, se agarrotan los brazos, esa sensación de mareo, ¿no? Que viene determinada por cambio de presión en diferentes puntos del cuerpo, esa sensación que te acompaña constantemente cuando tienes ansiedad es la que a partir de ahí, incluso antes de tener esa sensación,
solamente para las personas que le aflora o le aparece la ansiedad en ciertos momentos. A partir de ahí es cuando vamos a poder trabajar. Entonces empieza esta práctica al notar esas primeras señales, ¿no? Como por ejemplo, opresión en el pecho, sensación de mareo, notamos la nuca, notamos la cervical como más dura, más rígida, notamos presión en los brazos, el cuerpo se prepara para esa lucha, para esa huida, ¿no? Notamos esas pequeñas sensaciones y nos vamos a dar cuenta como además de eso, nuestra respiración es muy superficial. No estamos respirando con el estómago, no estamos respirando con el globo que podríamos tener aquí, ¿no? En la zona del estómago, de la barriga, sino que estamos respirando con el pecho, estamos respirando muy superficialmente. Notamos que la respiración no va hacia adentro y hacia afuera en expiraciones e inspiraciones profundas, sino que aparece como algo muy superficial en la zona de la nariz. Es ahí cuando tenemos que darnos cuenta que nuestro nivel de ansiedad está subiendo. Ahí aparece la ansiedad, justamente en ese nivel. Si os dais cuenta, aquí en la infografía vemos claramente cómo no estamos teniendo una respiración completa, sino que estamos perdiendo esas respiraciones tan superficiales. Entonces tenemos que buscar un anclaje físico, un anclaje al momento presente. En algunos de los vídeos anteriores hemos hablado sobre, por ejemplo, técnicas tipo 5, 4, 3, 2, 1, técnicas que nos llevan a anclarnos en este momento presente. Pero cuando a veces esas técnicas, depende, puedes hacerlas o no, depende en el momento en el que estés, pero sí que hay alguna otra que nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, presionar las palmas de las manos y los talones contra el suelo durante ciertos segundos. Yo tengo una que a mí personalmente siempre me hacía bastante efecto, que por ejemplo era tocar, ¿no? Sentir la percepción de los dedos, ¿no? Tocar algo, tocarme los propios dedos, tocar el teléfono, siempre ir a los detalles más pequeños. ¿Por qué? Porque eso hace que tu atención se ponga en las cosas más pequeñas. Cuando yo tengo que, por ejemplo, sentir, imaginaos, ¿no? Tengo esta hoja y yo tengo que sentir, no sé, el tacto, la temperatura, el grosor de la hoja, el peso de este pequeño cuaderno, el sonido. No lo escucháis, pero el sonido que hace este pequeño cuaderno cuando lo voy tocando, ¿no? Cuando yo centro mi atención en eso tan pequeño, es ahí cuando tomo el control. Y entonces sí me anclo en el momento presente. Entonces sí voy a tener ese pequeño espacio entre la ansiedad y yo. Ahí sí voy a poder controlar y a partir de ahí, si os fijáis, poder calificar el nivel de ansiedad. Yo puedo calificarlo entre el 1, por ejemplo, y el 7, como he puesto aquí, ¿no? Podría ser entre el 1 y el 10. Podría ser entre el 1 y el 5, lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero la idea está en calificar la ansiedad. Ver si estamos en una ansiedad mínima o en una ansiedad máxima, una especie de sobrecarga de esa ansiedad. Entonces, una vez que tenemos, imaginaos, yo estoy en la calle, estoy en un lugar lleno de gente, empiezo a sentirme incómodo, fijaos la palabra incómodo, no ansioso, yo puedo calificar esa ansiedad como, por ejemplo, nivel 2 de ansiedad, ¿vale? Una vez que tengo ese nivel 2 de ansiedad, yo le empiezo a dar atributos a ella, le empiezo a dar un nombre. Fijaos que yo he hablado de incomodidad, ¿sí? O puedo reconocerlo como un personaje, no lo sé. Vosotros podéis poner el personaje que queráis, ¿vale? El personaje que queráis. Puede ser, no lo sé, la rana Gustavo, Papá Noel, lo que queráis, ¿sí? Color y forma, qué color tiene y qué silueta dibuja en tu cuerpo. A veces tenemos o podemos reconocer ansiedad con un determinado color. Azul, negro, marrón, ¿sí? El color que vosotros, bueno, pues estiméis, ¿no? Yo siento ansiedad y de repente mi ansiedad seguramente sería gris cuando yo tenía ansiedad. Seguramente sería gris, el color gris, por ejemplo. Aquí tenemos el peso y el tamaño. ¿Sí? Cómo de grande es esa ansiedad, cómo de grande es en la mochila que vosotros lleváis. A veces tenemos una mochila tan grande que la ansiedad es enorme y tiene un peso muy grande.
observamos siempre con curiosidad, le asignamos el nombre, el color, la forma, el tamaño, el peso y la sensación, y a partir de ahí sí, si os dais cuenta, conseguimos esa sensación física versus el pensamiento catastrófico. Quiere decir, aparece ese espacio. ¿Por qué? Porque yo no me estoy identificando con la ansiedad. Yo lo que estoy haciendo es tomando distancia de la ansiedad. Lo que estoy haciendo es no llamándome ansiedad. ¿Sí? Estoy como alejándome de ella. Esta técnica la podéis implementar siempre que queráis. La podéis implementar en cualquier momento. Es tan sencillo como simplemente detectar ese surgimiento de la ansiedad, buscar el anclaje físico. Podría ser lo que hemos hablado, las manos, los talones, los pies sobre el suelo, notar ese peso. A partir de ahí, calificar la ansiedad entre el 1, el 7, el 1, el 10, darle un número a esa ansiedad, darle los atributos como nombre, color, forma, tamaño, peso. Observamos esa ansiedad con curiosidad y la vamos marcando. ¿Todo para qué? Para no decir que somos la ansiedad. Y a partir de ahí sí aparece ese espacio que nos va a dar la oportunidad de no identificarnos con ella. Esta técnica es muy potente, es una técnica que realmente forma parte de un camino, que es el camino a dejar atrás la ansiedad, que es lo más importante al final, porque muchas veces cuando hablamos de técnicas son pequeños detalles, pequeños matices, pequeños, no sé, herramientas que al final se tienen que unir en un todo para poder dejar atrás la ansiedad. Si nosotros vamos buscando parches, no solucionamos el problema, pero sí desde luego con este pequeño o pequeña herramienta sí vamos a poder tener la capacidad de sentirnos mejor. Aquí lo más importante es eso, cuando tú buscas ayuda para sentirte mejor, no buscas ayuda para contar, no sé, tu vida, ni para ir a una sesión cada X días o semanas o lo que sea. Lo que buscas es una herramienta para sentirte mejor. Esta es una herramienta que te va a hacer sentir mejor. Si te propongo que la utilices, te propongo que pruebes y que me digas qué te ha parecido, cómo te sientes con ella, lo fácil que es y sobre todo que la pongas en práctica. Eso es lo más importante, que pongas en práctica la técnica. Es lo más importante para, a partir de ahí, sentirte mejor. Te leo en los comentarios y espero que te haya servido de mucho.